Para el Estado de Israel, las elecciones en Estados Unidos son quizás más importantes que en anteriores ediciones. Las encuestas hablan aproximadamente de un empate que una pequeña muestra, una pequeña ventaja para Donald Trump. Por experiencias pasadas, sí, las encuestas en medios de comunicación esencialmente progresistas, o sea, del centro izquierda, dan un empate, es que hay una diferencia quizás abultada o más abultada de lo que aparenta para Donald Trump. Creo que el Estado de Israel en este momento está convencido, por lo menos su primer ministro, Benjamin Netanyahu, que Donald Trump será el próximo ganador de las elecciones de Estados Unidos. Lo que está muy claro es que seguramente la definición no va a ser inmediata porque es de prever que tantos demócratas como republicanos impugnen o intenten impugnar en la justicia los resultados de las elecciones. De todas formas, lo que preocupa en Israel es la posibilidad que Kamala Harris sea la vencedora, teniendo en cuenta de que es una representante de una escuela que analiza el Medio Oriente de forma un poco problemática. Y es la escuela quizás gestada por Edward Said, que en sus cursos en Columbia explicaba que había que analizar el conflicto o el Medio Oriente a ojos de la influencia del imperialismo. O sea, cómo el colonialismo había gestado o había influido en la confección de las realidades del Medio Oriente. En ese sentido, en vez de hacer un análisis de qué esencia tenía el Islam, el mundo árabe musulmán, que provocaba esa inestabilidad o esa falta de legitimidad de gobiernos cercanos a la poliarquía, a la democracia, lo que era hacia Edward Said de echarle la culpa a alguien de afuera. Y entonces la culpa tenían los colonialismos, el imperialismo y todo lo que no sea la esencia interior dentro justamente del Islam. Uno de los alumnos preferidos era Barack Obama. Y Barack Obama piensa igual y de hecho fue al Medio Oriente a pedir disculpas por la influencia de los gobiernos occidentales en el Medio Oriente. Una visión que no representa lo que son otras formas de ver el Medio Oriente, como la que analiza la influencia del radicalismo islámico en la propia doctrina dentro del Islam. Podemos decir que Kamala Harris es una alumna no privilegiada especialmente de esa doctrina de Barack Obama. Y en ese sentido, si le sumamos a eso las fuerzas de extrema izquierda que tiene el Partido Demócrata, es como menos preocupante qué nos puede ofrecer un nuevo gobierno demócrata en Estados Unidos para Israel. Entonces la otra opción es qué puede hacer Donald Trump. Y si Donald Trump nos dejamos guiar por lo que dicen muchas veces los medios de comunicación, evidentemente existe una demonización tanto hacia Donald Trump como desde los partidos, desde los seguidores de Donald Trump hacia Kamala Harris. Entonces, si nos guiamos por lo que hizo los 4 años de gobierno de Donald Trump, fue para Israel un muy buen presidente. Muy buen presidente. Entre otras cosas, pasó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, transmitiendo que debía él proteger a su aliado más cercano. Atacó a Qasem Soleimani, el gestor de toda la política de rodear a Israel con brazos del pulpo, y propuso que Israel se anexase hasta el 30% de Cisjordania. Yo creo que son medidas que demuestran una cercanía hacia Israel, y además la gente que lo rodea a Donald Trump es mucho más pro-israelí y además entiende mejor el Medio Oriente. Entonces, si le preguntan a un israelí qué opina, quién le gustaría que gane las elecciones en Estados Unidos, le va a decir claramente Donald Trump. ¿Hasta qué punto? Un 70% según las últimas encuestas en Israel. Lo que pasa que el Estado de Israel no es Pensilvania y por lo tanto los que tienen que decidir el futuro de aquel país son los ciudadanos norteamericanos.